Nos vamos a ir a ver imágenes. Ahí estamos. Se ve, ¿no? Ahí vamos a comenzar con nuestra pelvis. De la misma manera que cuando nosotros empezamos a ver miembro superior, hablamos de cintura escapular, ¿se acuerdan? Y dijimos que la cintura escapular era una estructura ósea y articular formada por las clavículas y los omóplatos, y que a partir de esa cintura escapular se desprendían los miembros superiores. Bueno, la misma estructura que une los miembros inferiores al cuerpo es la pelvis, que también es una cintura, también tiene forma de cintura, y por eso se habla de cintura pélvica o pelvis, que está formada en realidad por tres huesos, que ahora vamos a ver en forma individual, ¿sí? Estos tres huesos, acá tienen a la pelvis ubicadita entre la columna y los miembros inferiores. Estos tres huesos son el coxal derecho, coxal izquierdo y el sacro. Esos son los tres huesos que forman la pelvis. Coxal derecho, coxal izquierdo con X y sacro. No confundan con coxis, que coxis es el huesito en el que termina el sacro, ¿sí? El llamado huesito dulce, ese es el coxis. Los otros son los coxales. ¿Qué ocurre? Estos huesos coxales, cuando nosotros estamos dentro de lo que es el vientre materno, todavía no es un solo hueso, sino que están formados por tres partes que les voy a mostrar ahora. Después vamos a volver otra vez al dibujo de la pelvis, ¿sí? Este es un coxal solo. Esta es parte anterior, esta es parte posterior. Yo estoy mirando este coxal de costado, lo estoy mirando en el plano sagital. Acá, en esta cavidad, se va a apoyar la cabeza del fémur o articulación de la cadera. Esto es lo que observábamos en el cuerpo de Carlos y de Agustín, que nos mostraron los movimientos de pelvis de perfil, ¿sí? Nosotros mirábamos este coxal de perfil. Yo les decía que este hueso, durante la formación de nuestros huesos dentro del vientre materno, está conformado por tres partes óseas que suelen estar separadas con cartílago. Después esas uniones cartilaginosas se osifican, que nosotros esto ya lo vimos en desarrollo óseo. ¿Cómo se llaman estas tres partes del coxal? Se llaman ilion, isquion y pubis. Ustedes cuando van yo los repito ahora, ilion, isquion y pubis. Cuando ustedes van a los textos, a veces los autores hablan de los iliones, los isquiones y los pubis como si fueran huesos separados. Pero en realidad, recuerden que son tres partes de un mismo hueso. Para poder pensar un poco en concreto cuáles son estas partes óseas, vamos a hacer un ejercicio de palpación, ¿sí? Así como están sentados y sentadas, para poder, por ejemplo, palpar isquiones, tenemos que tocar el hueso donde estamos apoyados en la silla. Es decir, es el hueso de la cola donde estamos descargando el peso, sobre todo si tenemos un poquito inclinado el cuerpo hacia adelante. Nos sentamos sobre isquiones. La tuberosidad isquiática o isquión es el hueso de la cola. El pubis, la rama púbica, derecha e izquierda, está en la zona de adelante, a la altura de donde suele estar el cierre del pantalón, ¿sí? Ahí está el pubis. Y los ilion son los huesos, la parte lateral de los coxales. Y ustedes se colocan la mano en la cintura y bajan hasta donde encuentren una superficie ósea, que es como una cresta, que se llama cresta ilíaca, ahora la vamos a volver a ver en la imagen. Ahí están los ilion. Este es el ilion y esta es la cresta ilíaca, o sea, el borde de ese ilion. Voy a volver a la imagen de frente, ¿sí? Entonces, en esta imagen de frente repetimos, esto es ilion, esto es isquion, que sería posterior, y esto es pubis. Ambos coxales
se articulan con el sacro. ¿Qué es el sacro? El sacro nosotros lo vimos cuando vimos columna. Es la parte final de la columna, es la fusión de 5 vértebras juntitas, 5 del sacro y 4 del coxis. Son como 9 vértebras fusionadas entre sí que forman una estructura ósea. El sacro tiene acá una carilla articular que va a articular ¿con quién? ¿Qué hueso se va a apoyar acá en esta carita del sacro? L5. Muy bien, lumbar 5. La última de las lumbares es la que se va a apoyar en esta carilla articular del sacro. Entonces, la articulación lumbosacra, que muchas veces se menciona, es la articulación entre la quinta lumbar y el sacro. Y después el sacro se va a apoyar en los coxales, formando la articulación sacroilíaca. Sacroilíaca izquierda, sacroilíaca derecha. Todas estas articulaciones que estoy nombrando, sobre todo las sacroilíacas, son diartrosis. Es decir, que si son diartrosis, ¿qué tienen? Diartrosis. ¿Qué tienen las diartrosis? Mucha movilidad. Tienen mucha movilidad comparadas con otras, ¿no? Tienen cápsula, tienen membrana, tienen cartílago, tienen líquido. Las sacroilíacas tienen sus propios movimientos. Obviamente no se mueve como la glenumeral, porque son carillas planas. Entonces son pequeños deslizamientos, pero ahora les voy a mostrar una imagen donde se ven las articulaciones con los ligamentos, ¿sí? Esta es la sacroilíaca. Acá tienen la última vértebra lumbar y la 4, ya ubicaditas por encima del sacro. Acá tienen las 2 ramas púbicas que se unen entre sí, formando una articulación que es una anfiartrosis, es decir, dentro de la clasificación serían las que tienen movimientos intermedios entre las diartrosis y la sinartrosis. Tenemos rama púbica, un pequeño disco de fibrocartílago y rama púbica. Acá, en esta zona, si bien esto lo van a ver en biomecánica, se suelen dar las lesiones llamadas pubalgias, ¿sí? Que se caracterizan por dolor en la zona del pubis, acá. Bien, vamos a seguir un poquito con el tema de la pelvis antes de seguir adelante. Como ustedes verán, la pelvis tiene un diámetro más grande en la parte superior y un diámetro más chiquito en la parte inferior. Tiene la forma como de cuenco, como si estuviéramos hablando de un cono con su vértice abajo, ¿no? Y este cuenco justamente tiene, por un lado, una función de protección, porque ¿qué tenemos dentro de la pelvis? Los órganos reproductores. Muy femeninos. bien, tenemos órganos reproductores internos femeninos, órganos internos del sistema reproductor masculino, tenemos la última parte del sistema digestivo, la parte de intestino delgado y colon, ¿sí? Y entonces es una estructura que está destinada justamente a la protección de órganos, y decimos cuenco porque de acuerdo con los movimientos que ahora vamos a ver, ese cuenco puede volcarse hacia adelante o hacia atrás, que eran los movimientos que nos mostraban Agustín y Carlos cuando vimos la pelvis de perfil, ¿sí? Y como esta pelvis está unida a la columna a través de las articulaciones sacroilíacas, todos los movimientos de columna repercuten en la pelvis y todos los movimientos de pelvis repercuten en columna. No hubiese sido posible mover esta pelvis en el caso de los chicos si no hubiesen tenido cierto grado de flexibilidad de columna. Y viceversa, no podemos mover la columna si no tenemos cierto grado de movilidad en la pelvis, ¿sí? Es prácticamente indisociado columna y pelvis, ¿sí? Entonces reiteramos las articulaciones. 2 sacroilíacas, derecha e izquierda, que son diartrosis con leves desplazamientos. Una sínfisis púbica, así se llama esta articulación entre pubis y pubis, que es del tipo de las anfiartrosis, es decir, de las de mediana movilidad, hueso-hueso y fibrocartílago, ¿sí? La cadera es una articulación que va a estar acá al costadito, que forma parte del miembro inferior, pero no forma parte de la pelvis. Cadera y pelvis no son las mismas estructuras. Y ahora sí, vamos a ver un poquito lo de los movimientos, ¿sí? Estos movimientos que yo no me acuerdo quién los había mencionado, me parece, no me acuerdo si alguien había hablado de anteversión y retroversión. Bueno, no se preocupen ahora por los músculos, los músculos los vamos a ver después. Estamos viendo de perfil a nuestra columna lumbosacra,
y la pelvis en este dibujo simbólico. Y acá vemos cómo este cuenco o pelvis se vuelca hacia adelante. ¿Ven la flecha? Volcado hacia adelante, ¿qué significaría? Significaría un sinónimo como de sacar cola para afuera. ¿Lo ven? Hay como una elevación de la zona glútea y un volcar esta pelvis hacia adelante. Después vamos a analizar, cuando veamos músculos más adelante, todas las consecuencias que trae tener una pelvis en anteversión permanente. Anteversión, entonces repetimos, es llevar la pelvis hacia adelante. Hay ciertos accidentes óseos que a veces nos sirven para poder determinar si tenemos una pelvis volcada hacia adelante en anteversión o no. Entonces, les voy a enseñar los nombres de estos accidentes óseos para que podamos definir una anteversión. Cifosis y lordosis son curvas de la columna que van a acompañar esta anteversión pélvica. Vamos a ver que la anteversión pélvica seguramente nos va a traer una hiperlordosis, ¿sí? Un aumento de la lordosis lumbar y una retroversión pélvica al revés. Pero lordosis y cifosis son movimientos de columna. Si yo digo anteversión y retroversión, son movimientos de pelvis. ¿Estamos? Bueno, les muestro algunos accidentes óseos que a veces se toman en rehabilitación y los traumatólogos los miran mucho para poder observar el equilibrio pélvico, ¿sí? Porque muchas veces lo que se trata de ver es si el cuerpo humano tiene una cierta simetría, si las estructuras están ubicadas en una posición correcta. Entonces, ¿qué es lo que se mira? Bueno, se mira las alturas de las crestas ilíacas. Este es un dato interesante a tener en cuenta. Se puede mirar en una radiografía o se puede mirar directamente en el cuerpo de la persona, colocando las dos manos arriba de las crestas ilíacas a los costados. Entonces, en teoría, una línea horizontal tendría que pasar a la misma altura por cresta ilíaca derecha e izquierda. Otro accidente óseo que se toma en cuenta son estas puntitas óseas que van a ver acá, que se llaman espinas ilíacas anterosuperiores. ¿Por qué tanto nombre? Porque obviamente hay espinas ilíacas anteroinferiores y hay posteriores también. Entonces, espinas ilíacas anterosuperiores. Son los reparos óseos que tenemos a los dos costaditos de la pelvis. Hay personas tan delgadas que, por ejemplo, cuando se acuestan boca abajo, en decúbito supino, muchas veces tienen dolor en estos apoyos, ¿sí? En las espinas ilíacas anterosuperiores, que serían los puntos donde va a descargar el peso del cuerpo cuando estoy boca abajo. Estas espinas ilíacas anterosuperiores también tendrían que estar sobre una misma línea horizontal. ¿Puede ser que no lo estén? Sí que puede ser que no lo estén. Puede ser que uno esté más arriba que el otro, o puede ser que uno esté más adelante que el otro. Hay personas que tienen rotada la pelvis, hay personas que tienen un miembro inferior más largo que el otro, o hay personas que tienen desviaciones en columna que les han llevado la pelvis justamente a una desrotación. Entonces, puede ser que estos accidentes que estamos nombrando no estén en una misma línea horizontal, ¿sí? Entonces, reparos óseos o accidentes óseos que sirven de referencia: crestas ilíacas, espinas ilíacas anterosuperiores, ¿sí? Y otro dato interesante es ver a veces si tenemos en una misma línea las tuberosidades isquiáticas. Y cuando nos sentamos sobre una silla, descargamos el peso de manera equitativa en una tuberosidad y en la otra. Hay gente que no, que tiene una tendencia a descargar el peso sobre un hueso más que el otro. Bueno, todos son datos interesantes para ver el equilibrio pélvico, ¿sí? Profe, Sí. todos estos inconvenientes, estas diferencias que está marcando, ¿son necesariamente cuestiones que se dan de nacimiento o pueden ser cuestiones que se dan con el correr del tiempo, con un desgaste o con malos movimientos? Está buenísima tu pregunta. Hay cuestiones que sí tienen que ver con... ahora charlamos de las caderas luxadas, Mirta. Haceme acordar. Hay cuestiones que sí tienen que ver con algo genético, como puede ser, hay personas que nacen con el sacro unido a la quinta lumbar, hay personas que tienen un miembro distinto al otro, pero la mayoría son adquiridas. Adquiridas por cuestiones posturales, por retracción de partes blandas. Basta que vos tengas más tensión en una cadena muscular que en otra para que a mediano o largo plazo la pelvis gire. Y son microtraumatismos a lo largo del tiempo. Obviamente que un accidente, una patología o algo traumático también te lo puede producir. Una fractura consolidada de determinada manera
te modificó la altura de los miembros inferiores y esto a mediano y largo plazo modifica, digamos, la posición de la pelvis. Pero a veces pequeños traumatismos dados por gestos laborales, por posiciones antálgicas, esto de pararse siempre sobre una misma cadera y no sobre otra, o trabajar con determinado gesto y demás, te puede llevar a un acortamiento de partes blandas que a mediano y largo plazo te hacen rotar un poquito la pelvis. Casi todos los tratamientos de reeducación postural se basan justamente en la mirada y en el encuentro de estas retracciones para volver todo a su longitud inicial y que la pelvis esté lo más equilibrada posible. ¿Sí? Porque la pelvis es como el gran centro de equilibrio que nosotros tendríamos que corregir para después poder pensar todo hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Profe, ¿le hago una pregunta? Dale. Sergio, ¿no? Sí. Sí, Sergio. Con ninguna cirugía se corrige eso, ¿verdad? Es que en realidad, en la mayoría de los casos no hace falta ir a ninguna cirugía, ¿sí? Salvo que vos tengas algo ya muy consolidado en el hueso, como podría ser, te llevo a un extremo, una escoliosis, una desviación de columna de un ángulo tan importante que te comprometa la función de ciertos órganos y demás. Pero en líneas generales no es un tema quirúrgico. Por eso pregunto, claro, sí. No. En general, las correcciones de partes blandas se trabajan desde las partes blandas, con terapias que tengan que ver con el estiramiento y demás. Y en muchos casos, algunas desviaciones de este tipo, que no se pueden corregir de esa manera, se empiezan a pensar con realces, en miembros inferiores, con plantillas, con cosas que te van modificando la manera de descargar el peso y lograr una posición más equilibrada, ¿sí? La estabilidad postural, más que nada. Claro, pero por eso es importante, y volviendo a los movimientos de anteversión y retroversión, después vuelvo al tema de las caderas, Mirta, cuando lleguemos a la coxofemoral me contás lo de la luxación de caderas de tu hija. En la anteversión, que era volcar la pelvis hacia adelante o sacar cola para afuera, ¿qué va a pasar con las espinas ilíacas anterosuperiores? ¿Qué les parece? Que estarían ubicadas por acá, ¿no? Si yo llevo la pelvis, la vuelco hacia adelante. ¿Qué pasa con las espinas ilíacas anterosuperiores? Empiezan a apuntar hacia abajo. Exacto, van hacia abajo, descienden. Entonces ustedes van a encontrar por ahí en los textos que dice que está definida la anteversión pélvica como un descenso de las espinas ilíacas anterosuperiores. Esto es pensar, este elemento que estaba acá arriba, bajó, porque yo me llevé la pelvis hacia adelante. Y en la retroversión... ¿Eso de descenso? Perdón, ¿repite claro, eso de descenso? Es el descenso de las espinas ilíacas anterosuperiores. Es una manera de definir la anteversión. Y en la retroversión, que sería el gesto contrario, que sería el gesto de meter cola para adentro, ¿sí? Un ascenso sería, o llevarme la pelvis hacia atrás, estoy subiendo las espinas ilíacas anterosuperiores. ¿Las ven? Miren la posición que tienen acá, miren la posición que tienen acá. Se van hacia arriba. Meto la cola para adentro o vuelco la pelvis hacia atrás. Son todas maneras de definir los movimientos. Estas son las únicas posibilidades de movimiento que tiene la pelvis como pelvis. Por eso, Santi, en el movimiento anterior, en la reunión anterior, al mover el tronco hacia los costaditos o tratar de mover, lo que en realidad uno está moviendo es la columna, pero se está llevando la pelvis en bloque junto con la columna y la cadera, ¿sí? La pelvis solo puede ir hacia adelante o hacia atrás. Cuando yo muevo todo el tronco, yo estoy combinando los movimientos de columna, los movimientos de pelvis y los movimientos de cadera, y estoy haciendo un movimiento global, pero no es exclusivo de pelvis. Claro, yo lo que hice fue llevar la pelvis, transportarla, digamos. Exacto, no moverla. Pero la transportaste junto con la columna y junto con las caderas. Para mover solo pelvis, o por lo menos lumbo-sacro-pelvis, y dejar fijo el tronco y dejar fijo los miembros inferiores, lo único que puedo hacer es llevar la cola hacia adentro y la cola hacia afuera. Y este movimiento de anteversión-retroversión es un movimiento muy necesario de sostener a lo largo de la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que si alguien no trabaja este movimiento y se mueve siempre en bloque, es muy probable que a lo largo de la vida vaya disminuyendo la movilidad de pelvis y de columna lumbosacra y termine molestando a la columna hacia arriba o a las caderas
justamente por este movimiento de bloque. Entonces, cuando uno trabaja con personas mayores y demás, este ejercicio de llevar la cola para afuera o para adentro es un ejercicio muy valioso. Esto se llama control pélvico y es un ejercicio muy valioso para recuperar una marcha, una buena caminata y marcha, para recuperar cierta flexibilidad de columna, ¿sí? Los movimientos pélvicos. Bueno, y ahora sí, si nosotros seguimos hacia abajo... Perdón, Débora, discúlpame. No, Por lo que veo, es a la inversa la imagen de la retroversión y la anteversión de lo que es físicamente. Cuando, a ver, ¿a qué te referís? porque si querés poner la imagen de vuelta. Dale, ahí voy. Sí. Sí. La anteversión es sacar cola. Sí. Cuando yo pensaba en mi cabeza que la anteversión era a la inversa y la retroversión es al revés, entonces. Disculpa, capaz que lo dijeron y lo aclararon en su momento, No, estaban pero hablando acá y me ¿sabés perdí. con qué tiene lógica, Carlos, lo de ante o retro? ¿Hacia dónde vos movés la pelvis? Vos en la anteversión movés la pelvis hacia anterior. Sí. Y en la retroversión vos movés la pelvis hacia atrás. O sea que el prefijo ante y retro está dado por lo que haces con el coxal, lo que haces con la pelvis. Claro. Si yo digo anteversión, me llevo la pelvis hacia el plano anterior. Y si digo retroversión, me llevo la pelvis hacia el plano posterior. Escribíla otra vez. Sí, es por eso. Pasa que el movimiento me daba la sensación de como que fuera al revés. Al revés. O sea, yo considerándome en el tema del pubis, que adelanta o retrocede. Pero bueno, es la parte de arriba, ¿sabes? Listo. Exacto. Prefiero aclararlo. Lo importante es dónde vos te parás, cuál es el punto donde te parás para definir lo anterior o lo posterior. ¿Sí? Si te parás en la pelvis, vas hacia anterior o vas hacia posterior, pero te parás en pelvis. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a continuar. Porque el movimiento es hacia adelante, claro, Sergio, esa es la idea. Anterior si va hacia adelante. Bueno, ¿cómo nombramos a al resto de las articulaciones de miembro inferior? La cadera la vamos a llamar coxofemoral, porque justamente va a estar formada por un accidente del coxal, que ahora lo vamos a ver, y por el fémur. La articulación de la rodilla va a tener dos compartimentos. Algunos autores inclusive la describen con dos articulaciones separadas. Fémoro-tibial, por un lado, entre el fémur y la tibia, y fémoro-rotuliana, entre el fémur y la rótula. Ahora las vamos a ir viendo una por una, así que quédense tranquilas. Tobillo o tibio-tarsiana, entre la tibia y huesos del tarso. Y después las articulaciones del pie, que no las vamos a ver en profundidad, pero que las vamos a ver funcionalmente en conjunto. Para poder entender la articulación de la cadera, tenemos que recordar, para los que ya lo sabían y para los que es la primera vez que lo ven, cómo está formado nuestro fémur, ese hueso del muslo, el hueso más largo del cuerpo humano, un hueso que se termina de osificar en la edad de la adolescencia y que de alguna manera determina un poco la longitud definitiva que vamos a tener, junto con la columna, que se termina de osificar también a los 18 en el varón aproximadamente y los 16 en la mujer. El fémur también determina con su osificación, o sea, con el cierre de su desarrollo en longitud, la longitud de la persona en general, ¿sí? Este hueso largo tiene una epífisis, ¿cuál es esta? ¿Proximal o distal? Esta que está acá. Proximal. Muy bien. Esta es la epífisis proximal porque es la que va a articular con el coxal, es la que va a formar parte de la articulación de la cadera. Esta epífisis proximal tiene una cabeza que, comparada con la cabeza del húmero que habíamos visto en el brazo, es una cabeza mucho más esférica. ¿Ven? Es casi 2/3 de esfera. El húmero tenía prácticamente 1/3 y un poquito más de esfera. Este tiene 2/3, casi una esfera completa, lo que ya nos va a hablar de una mayor estabilidad de esta articulación. Vamos a lograr una articulación mucho más estable que la del hombro. Profe. Sí. ¿Es una enartrosis entonces? Porque... Sí.
Ahora listo. después la vamos a ver, funciona como una anartrosis, tal cual. Tiene un cuello, este cuello del fémur, es un cuello que tiene un problemita fisiológico, no tiene muy buena irrigación. El cuello y la cabeza del fémur tiene dificultades para que le llegue bien la nutrición sanguínea. Entonces, ¿qué ocurre? En las personas mayores, cuando hay una fractura cerca de la cabeza o del cuello, muchas veces esa fractura hay que repararla con una prótesis, hay que reemplazarla por una prótesis, porque si nosotros esperáramos a que esto pudiese repararse, tardaría mucho o no llegaría a repararse, porque la irrigación en esta zona es muy complicada. Por eso se entiende que a una determinada edad, cuando hay una fractura de cabeza o de cuello de fémur, vaya a reemplazo, ¿sí? Bien, y en la base del cuello, miren esta línea que tiene dos apófisis, ¿ven? Tienen dos saliencias óseas. Esas saliencias óseas se llaman trocánter mayor. ¿Y por qué les doy estos nombres? Porque van a ser lugares de inserciones musculares. Entonces es importante que lo sepamos. Trocánter mayor y trocánter menor. En el húmero teníamos troquín y troquíter, que no lo mencionamos, ahí donde se insertaba el manguito rotador. Acá en el fémur tenemos trocánter mayor y trocánter menor. Repito entonces, cabeza del fémur, cuello, trocánter mayor y trocánter menor. Después tenemos la diáfisis del hueso, que era todo el cuerpo del fémur a lo largo del muslo. Y en la epífisis distal, que va a formar parte de qué articulación, esta epífisis distal del fémur. De la rodilla. De la rodilla, muy bien. Vamos a tener dos cóndilos, muy parecidos a los cóndilos que teníamos en el húmero, en la articulación del codo, ¿se acuerdan? Estos dos cóndilos, externo e interno, van a tener tamaños diferentes. Y presten atención a esto de los tamaños diferentes, porque esto va a tener mucha influencia en la dinámica y el funcionamiento de la rodilla. Dos cóndilos diferentes, con una hendidura en el medio, formando una tróclea. Algo muy parecido a lo que vimos en codo con el húmero. ¿Sí? Muy parecido. ¿Vamos bien? Sí. ¿Se puede Bárbaro. repetir lo último del cóndilo? Repito. De dos funciones, eso. No, dos funciones no. Los cóndilos son de diferente tamaño y esto va a tener una consecuencia cuando analicemos la clase que viene, los movimientos de la rodilla. ¿Sí? Simplemente ténganlo presente. Entonces, ahora les muestro cómo sería la concordancia entre el fémur y el coxal, ese hueso que vimos al principio formando parte de la pelvis, ¿sí? Este es nuestro coxal visto de perfil, igual que como lo vimos antes, con la parte ilíaca, la parte isquiática y la parte púbica, la parte de pubis. En el centro de esas tres partes del coxal hay una cavidad, que en este caso se llama cavidad cotiloidea, no glenoidea como era la del hombro, sino cavidad cotiloidea o cótilo. Y acá vamos a empezar a marcar, y con esto terminamos hoy, unas diferencias importantes entre la articulación de la cadera y la articulación del hombro. Aunque son parecidas en formas, por eso bien dijeron recién que constituyen una enartrosis, la coxofemoral es una diartrosis, enartrosis. Enartrosis porque tiene una cabeza esférica y una cavidad cotiloidea. Por lo tanto, va a poder hacer todos los movimientos que realizaba el hombro. Este era el criterio que yo les pedía en el parcial. La forma de los huesos determinan las posibilidades de movimiento, ¿sí? Ahora bien, diferencias con el hombro importantes. Dijimos, la cabeza del fémur mucho más esférica, la cavidad cotiloidea del coxal mucho más profunda. ¿Se acuerdan que la carilla articular del omóplato era muy chiquitita y la cabeza del húmero nos quedaba muy grande? Y eso hacía que la articulación del hombro fuera muy inestable. ¿Se acuerdan de esto? Que dijimos que por acción de la gravedad y por esta falta de concordancia hacía que el húmero fuera una articulación muy luxable. Y que por eso Con la tenía un cadera, rodete. claro, por eso había un rodete glenoideo que ampliaba la cavidad. Acá también tenemos una pequeña ceja,
cartílago que se llama ceja cotiloidea, pero no tan importante porque este hueso está mucho más cavado, esta cabeza mucho más esférica, y además tenemos un ligamento interno, intraarticular, que es el ligamento redondo que une la cabeza del fémur al fondo de la cavidad cotiloidea. Como si esto fuera poco, además de ese ligamento, hay una fuerza centrípeta adentro de la articulación. Quiere decir que si nosotros quisiéramos sacar el fémur, tendríamos que hacer una fuerza increíble porque está adherida como si fuera una sopapa, ¿se entiende?, al fondo de la cavidad cotiloidea. Por eso la articulación de la cadera es una articulación muy estable, es muy difícil que se luxe, que se salga de lugar. Obviamente que un traumatismo fuerte puede luxar una cadera, o si alguna de estas estructuras no estuviera en condiciones. Pero en general la articulación de la cadera es muy estable, ¿sí? Entonces, reitero, la coxofemoral, que es una diartrosis, está formada por la cabeza del fémur y la cavidad cotiloidea del coxal. Es una articulación muy estable, como es una enartrosis, tiene todas las posibilidades de movimiento, y si ustedes la ven en un perfil radiográfico, acá tendríamos la cabeza del fémur y acá tenemos la cavidad cotiloidea del coxal. En esta radiografía, donde las dos caderas están de manera bastante parejita, podríamos decir, hay una pequeña diferencia de ángulo. Disculpe, profe, ¿podría repetir dónde está la cavidad glenoidea? ¿En la radiografía? Acá. Sí, en la radiografía. Acá, esta línea blanca que ves acá alrededor. Sí, gracias. No se ve la cavidad porque la tenés tapada por la cabeza del fémur, ¿sí? Claro, claro. Normalmente la cadera presenta un ángulo que está formado por la línea del cuello del fémur y por la diáfisis. Este es el angulito de la cadera, ¿sí? Normalmente esos ángulos se miden y se observan para ver si están iguales de un lado y del otro. A veces cuando ese ángulo no es el adecuado, estamos en problemas con la estabilidad de la columna, de la cadera. Y Mirta comentaba hace un ratito que tu hija había nacido con luxación de caderas. Sí, profe. Bien, de nacimiento, tuvo una luxación congénita. Exacto. Bueno, y tuvo que hacer un tratamiento con arnés y con yesos y demás. Exactamente, y también la operaron de una de ellas. Bien, ¿y cómo quedó todo? Quedó muy bien, con una pequeña, digamos, diferencia que con el tiempo y el desarrollo se fue, digamos, haciendo más pequeña y es casi imperceptible, pero Perfecto. quedó. Perfecto. La luxación congénita de cadera es una patología con la que a veces nacen más mujeres que varones, porque se da de 3-1 más en mujeres que en varones, y a veces tiene que ver justamente con la formación de ese angulito que yo les contaba, que no se logra correctamente el ángulo, y entonces las cabezas del fémur quedan en una situación medio inestable con respecto a esa, digamos, concordancia entre coxal y fémur. Y eso hay que atenderlo, obviamente, rápidamente, antes de que el desarrollo óseo continúe, porque si el hueso se sigue desarrollando en un ángulo que no es el correcto, obviamente, en algún momento cuando nos queremos parar, esa cadera no nos soporta el peso de manera adecuada y la cadera se luxa. Entonces, obviamente, hay que ir conteniendo a esa articulación durante el desarrollo óseo para que ese ángulo quede lo más normal posible, ¿sí? Bueno, lo que yo les voy a pedir para la clase que viene, para el miércoles que viene, es que de acuerdo con los movimientos que nosotros estudiamos para miembro superior, traten de buscar, que además lo tienen en el manual, en el marco teórico, cuáles serían los movimientos que realiza la cadera. Cuáles son los movimientos que hace, poder mostrar esos movimientos, ¿sí? Y si bien no nos vamos a meter en la biomecánica del movimiento, que eso es la materia que van a cursar luego, sí vamos a marcar algunas diferencias entre los movimientos de cadera y los de hombro. Pero la idea es que busquen los movimientos de cadera y traten de ejecutarlos, a ver cómo los mostrarían. De la misma manera en que hoy Agustín, Carlos y Santi nos mostraron los movimientos pélvicos, la idea es que la clase que viene ustedes muestren los movimientos de cadera.
Ya veo que la clase que viene todo el mundo saca la camarita y aparecen las fotos nada más. Yo les pido que se animen. De última, si nos equivocamos y hacemos algo que no corresponde, el momento para equivocarse y hacer algo que no corresponde es ahora. Y no pasa nada si mostramos movimientos que creemos que son de cadera y no lo son, ¿sí? Así que eso les pido entonces para el miércoles que viene. Movimientos de cadera. Profe, Sí, Sergio. pido disculpas, pero tanto Mir como yo estamos sin luz, por eso es que está desactivada la cámara. No hay problema. Primero, no hay problema, Sergio. Primero porque no es obligatorio que se muestren, pero ustedes piensen que si estuviéramos en una clase presencial tendríamos muchas más posibilidades de poder ver. Y anatomía, como yo les decía desde un principio, no se puede estudiar en el aire. Es como estudiar un idioma, no sé, sin escucharlo. Totalmente de acuerdo. Entonces yo les pido que se animen a mostrar, que se animen a... Yo podría hacer los movimientos y mostrárselos, pero también quiero que los experimenten en el propio cuerpo, porque ¿qué es lo que hay que hacer, Rodrigo? Repito, buscar los movimientos que puede hacer la cadera y tratar de ejecutarlos en el propio cuerpo para mostrarlos el miércoles que viene. Así como en algún momento mostramos movimientos de miembro superior, de hombro, bueno, ¿cómo se mostrarían los movimientos de cadera? ¿Listo? Bueno. Profe, yo tengo una consulta, perdón. Nico, sí. Bueno, lo dijiste hace un rato, pero no llegué a anotarlo. Dijiste Dale. que la última vértebra de las lumbares es la que se apoya en el sacro, pero no llegué a anotar cómo se llama. Quinta lumbar. Acordate que las vértebras se nombran primero por el número en el que están ubicadas, de arriba hacia abajo, y con el sector. ¿Y esa articulación qué nombre llevaba? Lumbosacra. Ok, gracias. De nada. Bueno. Profe, yo le quería hacer también otra pregunta, pero... ¿Qué, Santiago? Del ligamento que se encuentra, digamos, en el hueso ilíaco. Sí. Que es, donde se articula, digamos, donde está la articulación coxofemoral. Sí. Ese ligamento es el que mantiene unido la cabeza del húmero, del Sí. fémur con la cavidad coteloide. Se llama ligamento redondo, ese que está adentro de la articulación. Está bien. Ligamento redondo, ¿sí? Claro. Es ese puntito, digamos, que está unido entre los dos huesos. En la figura lo tenías cortado el ligamento, por eso veías un pedacito en la cabeza del fémur y un pedacito en el cótilo. Claro. Obviamente está unido, ¿sí? Claro, está bien. Bueno, chicos y chicas, nos vemos el miércoles que viene, ¿sí? Con la tareita para el hogar y con los parciales vistos, por si tienen alguna duda, ¿sí? Bueno, cuídense, beso grande y nos vemos. Chao, profe. Listo, profe, gracias.